Muy buenas, cocinillas. Lo que vais a ver hoy es el resultado de varias pruebas. No sé si es la tercera o cuarta vez que intento grabar esta receta y por fin hemos dado con un resultado por lo menos aceptable para presentároslo. Como siempre, susceptible de mejora, pero me siento satisfecho con el resultado. Lo que vamos a preparar hoy son un par de fiambres caseros hechos a partir de una pechuga de pollo que compramos en la carnicería. Es una pechuga de pollo que vamos a partir por la mitad, sacando dos fiambres diferentes. El uno lo vamos a especiar con una mezcla de especias y el otro con otra. Los vamos a envolver en papel film y les vamos a dar la forma típica que tienen los fiambres comerciales y a continuación los vamos a llevar al microondas durante un ratito para que queden cocinados al vapor, de tal manera que la carne quede comprimida y nos quede como cualquier otro fiambre comercial, con la diferencia de que no va a tener sulfito, no va a tener gluten, no va a tener lactosa, no va a tener nada nocivo, simplemente nuestras especias, un poquito de sal si se lo queremos poner y la carne. En este caso ha sido pollo, podríamos haber cogido pavo, también vale el cerdo, lo que queráis. Normalmente suelen ser más saludables las carnes blancas que las rojas, pero se puede hacer en principio con cualquiera. Así que, si os parece bien, vamos con la receta de hoy. Como veis, a mí me gusta comprar la pechuga entera, a la que quito, en este caso, el hueso, ya que venía con un trozo de hueso, y posteriormente limpio bien, eliminando todas las impurezas de grasa que tiene, para dejar únicamente la carne magra. Y a continuación, lo que hago es picarla yo mismo, pues no me gusta comprarla ya picada, pues siempre vienen restos de la carne del anterior cliente, y se queda parte de tu carne en la máquina. Entonces, para aprovechar al máximo la carne, yo compro la pechuga entera, la limpio y la pico yo mismo. Una vez la tengo bien limpia, como veis, voy sacando tiras para que luego me resulte más cómodo de introducir en la picadora. Pues es una picadora manual a la que cuanto menos trabajo le demos, mejor. Y aquí tenemos nuestra picadora manual. Como veis, es una cosa muy sencillita, muy del día a día en casa, nada estratosférico, nada gigante. Y vamos a introduciendo poco a poco las tiras que hemos ido cortando del pollo y vamos girando la manivela y va saliendo picado. Una vez tenemos toda la carne picada, revisamos que no haya grumos y a continuación vamos a especiar. En este caso un poquito de sal, un poquito de cúrcuma y un poquito de pimienta. Y a continuación mezclamos bien con las manos. Cuando todo esté bien mezclado, con la ayuda de una cuchara vamos a ir poniendo nuestra carne especiada sobre el film transparente. A continuación vamos a coger de un extremo y lo vamos a doblar haciendo una especie de rulo. Y por el otro lado haremos lo mismo. Si vemos que nos queda muy descompensado, con una cuchara quitaremos de donde sobre y lo pondremos donde nos falte. Y a continuación hacemos como si fuera un caramelo, doblamos los extremos y hacemos rodar nuestro fiambre. Es importante que lo rodemos siempre en una misma dirección. Aunque aquí no se aprecie bien, yo lo estoy levantando para llevarlo hasta el final de la mesa y lo traigo arrastrando. De tal manera que solo lo estoy haciendo en una dirección. Como veis, al final queda bien comprimido, queda embutido y ya simplemente damos un par de vueltas más y lo vamos a dejar reposar mientras preparamos nuestro siguiente fiambre. A nuestro segundo fiambre, además de las especias que ya lleva la carne, le vamos a poner sobre el papel film una mezcla que tenemos de cuando preparamos lomo, que lleva hierbas provenzales, en este caso, y bastante pimentón. Pero podríamos ponerle cualquier otra especia que nosotros pensemos que le vaya bien a nuestro embutido. Como en el caso anterior, cogemos la cuchara, extendemos sobre el papel y a continuación le damos forma. En esta zona que ha quedado sin pimentón le voy a poner un poquito más para que todo quede bien cubierto.
llega el momento de cocinar nuestros fiambres. Para ello vamos a utilizar este tupper que por su tamaño está muy bien, pues caben los dos, aunque si solo fuera a hacer uno, utilizaría por ejemplo el estuche de vapor del Ecue. Vamos a poner la tapa y lo vamos a llevar al microondas. Al ser 2 fiambres, en este caso le vamos a poner 12 minutos. Al finalizar los 12 minutos, sacar con mucho cuidado del microondas y dejar reposar otros 5 minutos. Y pasados esos 5 minutos, ya sí, cuando no salga vapor, vamos a destapar nuestro recipiente y vamos a sacar nuestros embutidos. Como veis, simplemente es quitar el film transparente, que se quita con suma facilidad, y ya tenemos listos nuestros fiambres. Ahora lo que vamos a hacer es cortar un poquito para que veáis qué pinta tiene. Y esta es la pinta que tiene nuestro fiambre cuando acabemos. Si te ha resultado útil el vídeo, te agradezco que me dejes tu me gusta, que compartas para que llegue a más gente y sobre todo que te suscribas para no perderte más recetas como esta.